a reducir las listas de espera, voy a reforzar la atención primaria y las urgencias. Ayuso es la presidenta más corrupta del Partido Popular y eso, siendo del Partido Popular, es muchísimo decir. La señora Ayuso es una auténtica ladrona que detrae permanentemente recursos públicos, dinero público, para entregárselo a la privada, para entregárselo a la sanidad privada, para entregárselo a la educación privada, que después le paga los servicios prestados en forma de dádivas, en forma de mordidas que van a su hermano, a su novio, a sus amiguetes y a toda la gente que está en el entorno del Partido Popular. Me parece que esto es gravísimo y nunca se había producido en nuestro país el hecho de que una presidenta de comunidad autónoma viva en un piso pagado con dinero corrupto y se mantenga en su puesto. Fractura institucional. Digo, esto ha escalado hoy un nivel más. Estamos en un escalón que no habíamos visto nunca. Un gobierno, Ayuso, vetando a otro gobierno, el gobierno Sánchez. Creo que es la tradición favorita de Isabel Díaz Ayuso. Cada 2 de mayo, plantar al gobierno, hacer uso de la simbología nacional, o lleva un vestido con los colores de la bandera de España, intentar arrastrar al ejército y crear un cisma institucional por ahí, intentar jugar simbólicamente incluso para distanciarse del propio Feijóo, que tampoco ha sido invitado, ¿no? Yo creo que Ayuso no puede decir que veta al gobierno porque no le deja utilizar el gobierno en el acto de hoy, porque ya vetó al gobierno en otras ocasiones y luego hizo uso del ejército, y poco menos que para hacer un desfile donde ella estaba en una tarima y los militares pasaban por su lado como pasando revista, ¿no? Como si ella fuera la presidenta de la República Independiente de Madrid. Mucho hablamos del nacionalismo periférico, poco hablamos de cómo desafía permanentemente Ayuso a las instituciones desde el gobierno de Madrid, y lo hace básicamente porque sabe que le es muy rentable y porque sabe que los que se dan golpes en el pecho cuando hay feos institucionales en Cataluña, en Euskadi y en otros sitios, ahora no les va a importar tanto, porque en realidad los que se dan golpes en el pecho con este tipo de cosas no están pensando en el orden, la ley, el protocolo, sino en cómo desestabilizar a la izquierda y darle un poco más de poder institucional a la derecha, con lo cual ahora, bueno, Ayuso hace esto y no pasa nada. Pero esto tiene un problema más allá de una rivalidad o de lo que estábamos comentando aquí o de encuestas, y es que España es un Estado autonómico, es un Estado que necesita de colaboración entre el gobierno central y el gobierno autonómico. Lo que se está haciendo hoy es volar por los aires esto, es vetar al gobierno, es decir, usted fuera de aquí. Esto tiene una lectura institucional, esto tiene una gravedad institucional más allá del símbolo de hoy. No sabe hacer actuaciones de gobierno sin montar pataletas y montar numeritos. La celebración del 2 de mayo vuelve a ser otra. Dice, no es el cumpleaños de los demás, cree que el cumpleaños de la Comunidad de Madrid es el suyo propio y ella tiene derecho a invitar como si fuera su fiesta personal. Esas son las instituciones. Pero vamos, lo hemos visto también cuando el 28 de abril en la rueda de prensa que da Ayuso por la mañana se dedica a pedir desesperadamente el ejército como si hubiera disturbios en las calles, cuando evidentemente no los estaba viendo, que mi hipótesis particular es que está tan enfadada porque no ha podido tener el desfile militar que a ella le apetecía en el 2 de mayo que se ha dedicado a pedir en el día del apagón uno personal para ella. Entonces, bueno, al final Ayuso lo que demuestra es defender una forma de gobernar basada en la deslealtad institucional y la deslealtad al voto de los madrileños y pensando que ella se va a beneficiar de esa idea. El problema es que los madrileños pues no le siguen el ritmo como ella le gusta. A ver. Pedro Sánchez, de quien se quiere desmarcar Ayuso, no es Pedro Sánchez el que no puede pisar la calle, es Mazón. De hecho, en los acontecimientos de toda esta semana, cuando Ayuso sale desaforado, es decir, en nivel 3, el ejército a las calles, lo que está intentando es desmarcarse de Mazón y de la nefasta gestión de la Dana, que por cierto, nos hemos dado cuenta de que Mazón sí sabía pedir el nivel 3 de emergencia ahora, parece ser que con los muertos de la Dana no le era suficiente. Ayuso está haciendo un uso de las instituciones absolutamente, no ella partidista, absolutamente personalista. A ella lo que le gusta es subirse a un escabel y que la aplauden como si fuera, no sé, una lideresa en Corea del Norte. Es algo lamentable. Si un dirigente de izquierda se comportara con ese culto a la idolatría personal con el que se comporta Ayuso, de verdad, en la derecha estaríais rasgando las vestiduras, pero como lo hace vuestra lideresa, pues no hay problema. Ayuso solo ha pedido el nivel 3, cuando podía haber pedido, no sé, 7.291. Vaya papelón, señora Bernabé. La verdad es que a veces llegan mociones de estas, de estatal, y bueno, pues uno las presenta, tal, pero vaya papelón, ¿eh? Vaya papelón. A la hora del apagón, el presidente y la vicepresidenta tercera, encargada de Medio Ambiente y Transición Energética, estaban en Red Eléctrica Española, en la empresa. No estaban en un reservado comiendo y rechazando llamadas, estaban en Red Eléctrica Española. 3 comparecencias públicas en 24 horas del presidente.
5 reuniones del Consejo de Seguridad Nacional en 48 horas, una de ellas presidido por el jefe de Estado, en Moncloa. Una reunión con los grandes operadores energéticos. Y un problema que todos los expertos están diciendo que se tardarán, no días ni semanas, meses en saber qué ha pasado. Ustedes, como siempre, pues bueno, prefieren hacer otras cosas, pero ¿de verdad el Partido Popular de Mazón hace esto? ¿De verdad con 227 muertos en las espaldas en la Dana de Valencia, mientras ese señor estaba en una comida rechazando llamadas, escondido, nos está diciendo que comparecencia urgente? ¿5 en 24 horas? ¿De verdad? Y no nos vamos a Valencia. ¿De verdad el Partido Popular del Ayuntamiento de Murcia? Yo les recuerdo que aquí hubo un incendio el 1 de octubre de 2023 donde fallecieron 13 personas. Y todos acordamos constituir una comisión de investigación para ver qué había pasado. Convocaron ustedes una sesión. Les pedimos convocar 2 sesiones más. A la tercera que le pedimos convocar, nos tiramos un año esperando que la convocaran. Nos salimos de la comisión de investigación. ¿Usted ha vuelto a tener noticias de aquello? ¿A que no? Yo tampoco. Las 13 familias de los fallecidos tampoco. ¿Y ustedes ahora salen aquí diciendo esto? ¿En serio? Han perdido ustedes el poco pudor que tenían. Si tenían alguno, lo han perdido. Gracias. Hay una política energética profundamente equivocada por parte del Gobierno de España, que no se corresponde con los elementos de seguridad en el suministro que deberían darse en todo momento para evitar el gran apagón. Pedro Sánchez sabe que la responsabilidad es suya porque él es quien nombró a Beatriz Corredor y quien mantiene a Beatriz Corredor al frente de Redella. Juan Luis Sánchez, esta es la batalla, seguimos sin saber ni siquiera cuándo sabremos. Claro, tenemos cada vez más detalles de lo que pasa justo después del Big Bang, ¿no? Digamos, o sea, a partir de que se produce esa gran explosión que tú comentabas también ayer en el programa, bueno, pues sabemos detalles, fallos en cadena, pero no sabemos lo que pasa antes. Yo no estoy de acuerdo en una cosa que dice el ministro Bolaños, ¿no? No tenemos prisa por saber qué ha pasado, tenemos la prioridad centrada en saberlo bien y en saberlo con rigor. Nadie puede discutir que lo que necesitamos es rigor en un problema como este, pero sí hay un argumento para tener cierta prisa, y es que no nos vuelva a pasar. Porque si no sabemos qué ha pasado, no podemos asegurar que no pueda volver a pasar mañana, sobre todo si se trata de un ataque o sobre todo si se trata de un fallo, digamos, grave en la infraestructura, en el mantenimiento, que pueda volver a ocurrir. Con lo cual yo entiendo la prudencia del gobierno y la celebro, pero también creo que deben ser empáticos con nuestra prisa, no solo la de los periodistas, sino la de los ciudadanos en general. Nos preocupa, hay una cierta ansiedad en el ambiente que vuelva a ocurrir mañana y eso también genera una pequeña psicosis social en una sociedad traumatizada por la pandemia, traumatizada por la Dana, traumatizada por esas pequeñas cosas que en muy poco tiempo desencadenan grandes traumas colectivos. Estamos marcados generacionalmente por eso y a esta generación de personas no nos pueden decir, bueno, tranquilo, ya sabremos qué ha pasado. Necesitamos respuestas. Haznos caso, venimos del futuro. Miren cuántos ejemplos hay. Por eso venimos solamente a dar este mensaje de ánimo. Quedan poco. Háganos caso, venimos del futuro. El lunes, al poco rato de producirse el apagón, Isabel Díaz Ayuso apareció disfrazada de Zelensky de Chamberí delante de una vaca, pidiendo que se declarara el nivel 3 de emergencia, es decir, que el gobierno central asumiera el mando, y pidiendo que el ejército tomara las calles. Lo que vamos a hacer desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid es pedirle al Gobierno de la Nación que active el Plan 3 de emergencias para que el ejército pueda preservar el orden. Claro, esto quiere decir que ella consideraba que la situación era de extremada complejidad, muy difícil de responder y de gestionar en las calles, hasta el punto de que ella no se sentía capaz de gestionar sus competencias, que no son la energética, pero que sí era las decisiones sobre si había colegios, de seguridad, etcétera. No se sentía capaz de gestionar la Comunidad de Madrid y pedía que tomara las riendas el Gobierno de España. Además, pedía que el ejército tomara las calles, lo cual supone una gravedad extrema. Afortunadamente no hizo falta que el ejército tomara las calles. La situación en 12 horas aproximadamente
estuvo muy normalizada, teníamos luz en casi todas las casas pues a las 11, 11 y media de la noche, y al día siguiente básicamente hubo normalidad, funcionó incluso cercanías. Metro de Madrid tardó un poquito más, pero bueno, a las 8 de la mañana básicamente funcionaba. Es decir, una situación que Ayuso consideraba extremadamente compleja hasta el punto de pedir que interviniera el ejército y que el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez, tomara las competencias porque ella se sentía incapaz de gestionarla. En 10, 12 horas estaba normalizada. A las 24 horas, Red Eléctrica decía que el suministro estaba en absoluta normalidad en toda España. Parece difícil conciliar la extremada gravedad de la que hablaba Isabel Díaz Ayuso, la complejidad inasumible para ella y la rapidez con la que se volvió a una cierta normalidad, con que después ella dijera que el gobierno había sido lento e ineficaz. ¿Nos pareció que fue lenta e ineficaz? Eso es absolutamente incompatible para una mentalidad racional. O había una extremada complejidad y dificultad que aconsejaba el nivel 3 de emergencia y la intervención del ejército, que el ejército tomara las calles, o la gestión del gobierno fue lenta. Pero solo pudo ser lenta si la situación era relativamente sencilla y muy fácil de manejar. Las dos cosas a la vez no caben. La única forma de pensar que Isabel Díaz Ayuso fue coherente es pensar que Isabel Díaz Ayuso siempre, en cualquier circunstancia, dice la mayor barbaridad que se le ocurra, a ver si así cobra casito, a ver si así la extrema derecha se referencia en ella y a ver si así acaba con la razón como instrumento político, que es la mejor forma de acabar con la democracia. Otra noticia de última hora es la de Mazón. Mazón ausente de la romería de la Santa Faz. 350.000 alicantinos allí, ningún presidente ha faltado, más que Camps cuando fue imputado, y Mazón no está, se ha ido a Estados Unidos y hasta Estados Unidos le persigue esa imagen que están viendo, cartel en Times Square diciendo hay 228 razones para que no vuelvas. Ha estado aquí Baldoví diciendo es claramente un mensaje y esta imagen que hoy puebla Times Square, Juanlu, ¿qué lectura tiene? Baldoví hablaba con vosotros con una sonrisa casi de orgullo socarrona, tiene motivos porque es una operación de marketing político brillante. La lectura, más allá de la oportunidad de Compromís poniendo esa valla publicitaria, no tiene ningún misterio, es contratar un ratito una valla publicitaria para poder hacer este vídeo que estamos viendo todos, ¿no? Pero más allá de eso, está claro que Ayuso se fue muy lejos a Ecuador, cuando su pareja tenía que atravesar los momentos más complicados de su juicio, y estamos viendo que Mazón también se quita de en medio porque Mazón es un presidente que no puede estar en la calle, es un presidente que está totalmente amortizado políticamente. El 85% de la población de las zonas afectadas por la Dana de Valencia, lo publicamos hoy en el diario.es, desaprueba totalmente su gestión. Diré, bueno, todo el mundo lo ha hecho mal. Bueno, el 85% dice que Mazón muy mal, y luego hay un 50% crítico con otras instituciones también. No. O sea, el crédito político de Mazón está totalmente agotado, y es lógico que no pueda ni pasear por la calle. La gran pregunta es ¿por qué no dimite? Y ahí ya abriríamos otro tema eterno. No.